Continúo con esta cuarta parte del tema de la caída del hombre y estamos viendo las consecuencias de esa caída. Y ahora vamos a ver en primer lugar la maldición que vino sobre la serpiente en los versos 14 y 15. Vamos a leer esos dos versos. Dice acá: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El versículo 14, Jehová Dios no le hizo ninguna pregunta a la serpiente con la intención de despertar un sentimiento de culpa, tal como lo había hecho con el hombre y la mujer. Y la razón parece ser que detrás de esta criatura astuta había un espíritu caído. O sea, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que nos describe Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que el Señor había estado más allá de la posibilidad de ser salvo. Entonces, por lo tanto, no hubo ningún intento por traerlo al arrepentimiento. El Creador también se negó a dignificar a la serpiente, solicitándole una explicación de su participación en el pecado de la mujer. En lugar de ello, Dios le dijo: maldita serás, pronunciando una mayor dificultad sobre ella que sobre los demás animales del campo. Dijo: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, hagámonos una interrogante. ¿Implica la anterior declaración que antes de la maldición las serpientes no eran reptiles? No debemos ver este relato como un mito etiológico, o sea, la etiología es el estudio sobre las causas de las cosas. Entonces, no debemos de ver este relato como un mito etiológico que explica cómo perdieron sus patas las serpientes. Este tipo de interpretación se basa en ciertos textos judíos que se originaron después del cierre del Antiguo Testamento. Acordémonos que con Malaquías termina el cierre del Antiguo Testamento y se conoce el periodo del silencio de unos 400 años en que no hubo revelación ni hubo comunicación de parte de Dios con su pueblo por esos 4 siglos. Entonces, cuando decimos esto de que este tipo de interpretación se basa en ciertos textos judíos que se originaron después del cierre del Antiguo Testamento, como en el Targum de Palestina, que dice: sobre tu vientre irás y tus pies serán cortados. El pasaje bíblico podría querer decir simplemente que, a diferencia de algunas serpientes, hay una serpiente conocida en el África Oriental con el nombre de mamba negra. Esta serpiente dice que puede impulsarse, en particular, tendría que arrastrarse sobre su vientre, pero
esta serpiente se puede impulsar, en otras palabras, sobre su cuerpo erguido. Pero esta es una excepción de esta serpiente. Entonces, nosotros podemos ver pues que el acto de arrastrarse podría ser simbólico. Así como Génesis capítulo 9, versículo 13, podría no insinuar que el arco iris es un fenómeno totalmente nuevo, sino que adquiriría un nuevo significado. También este arrastre de la serpiente sería visto de una nueva manera. Entonces, después de pronunciarse esta maldición sobre la serpiente, el arrastre sobre el vientre y comer, o sea, lamer, pues, lamer, el polvo se convirtió en metáforas comunes para la derrota y para la humillación personal. Por ejemplo, si nosotros leemos en el Salmo capítulo 72, versículo 9, dice: ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Vamos a leer también de Isaías capítulo 49, versículo 23. Dice: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. También aquí mismo en Isaías, en el capítulo 65, versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y una última cita que tenemos en Miqueas capítulo 7, versículo 17. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Las serpientes, por supuesto, no comen ni viven literalmente del polvo. Sin embargo, sería un recordatorio simbólico de las consecuencias del pecado. Eso es lo que tenemos que ver aquí. Las personas que son confrontadas con la tentación sutil y engañosa necesitan recordar la humillación que a menudo sigue como secuela del pecado. ¿Cómo sucedió con las mentiras de la serpiente? Esto tiene que quedar bastante esclarecido para que no haya esa confusión. En el versículo 15 vemos que la maldición que Dios pronunció sobre la serpiente había de continuar como enemistad entre ella y la mujer, y entre su simiente y la simiente de la mujer. El término hebreo que se traduce como simiente es la palabra sera, con z, sera. Es un sustantivo colectivo singular que por lo general se refiere a la posteridad. Se refiere a la posteridad o descendencia. Sin embargo, a veces denota una persona en representación de todo el grupo. Una persona en representación de todo el grupo. Entonces, la primera parte de la maldición entonces podría referirse a la hostilidad que existe entre la simiente de la mujer, o sea, la humanidad, y la simiente de la serpiente, o sea, el mundo de las serpientes, que provoca que los humanos destruyan las cabezas de las serpientes antes de que puedan ser
mordidos en sus talones. Lo que le pasó a la cabeza de la serpiente también le sucedería al talón de la simiente de la mujer. El texto dice, esta te herirá. La palabra herirá es la palabra chup en el idioma hebreo, S-H-U-P. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. Otra vez la misma palabra chup. En el calcañar. En vista de que el mismo término hebreo se usa al principio y al final de la frase, puede darse poca justificación a la distinción hecha por los traductores de la Nueva Versión Internacional, que mire lo que dice, él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto implica que algo diferente sucedería a cada receptor del golpe, es decir, sería fatal al caer sobre la serpiente y aplastar su cabeza. Sin embargo, sería meramente doloroso para la simiente de la mujer, ya que simplemente sufriría un talón magullado. Originalmente el relato bíblico sugiere que había armonía entre el hombre y los animales. Esto era claro. Había esa armonía entre el hombre y los animales, con el primer hombre teniendo dominio sobre ellos y dándole hasta nombres, porque eso es lo que hizo Adán. Lo vemos ahí en Génesis capítulo 2, versos 19 y 20. Sin embargo, debido al papel que la serpiente jugó como representante de los animales en la tentación original y como instrumento de Satanás para engañar a la mujer, esta relación pacífica se había roto. El reino animal cayó junto con la humanidad. Entre ellos existiría una enemistad duradera. Mire lo que nos expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en los versos 20 hasta el 22. Dice así, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Muchos estudiosos no creen que la declaración con respecto a la simiente de la mujer hiriendo la cabeza de la serpiente sea precisamente un mensaje de esperanza, de salvación o de promesa mesiánica, porque esto tiene que ver desde que se expresó en Génesis capítulo 3, versículo 15. Sin embargo, parece tener un significado más profundo que la larga hostilidad entre las serpientes y la humanidad. La serpiente era más que una serpiente que hablaba, lo que vemos en Génesis capítulo 3, verso 1. Sin duda, representa a Satanás, quien habló por medio de la criatura para provocar la tentación y la caída del hombre. Lo que no está claro en la narración de Génesis, pero como siempre se expresa, hay que no tener una preocupación por aquello que el Señor no quiso dejarlo claro. Ahí se aplica el principio, los secretos de Dios pertenecen a Dios. Entonces, era únicamente con el paso del tiempo que sería revelado que el verdadero adversario detrás de la serpiente era Satanás, el cual engaña al mundo entero.
Miren lo que nosotros tenemos. Vamos a leer dos citas que hacen referencia precisamente a Satanás y que lo identifica. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Luego leamos en Juan capítulo 8, verso 44. Esto todavía sigue siendo suficientemente claro en esa identidad satánica. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, lo anterior parece ser el caso con referencia a la simiente sin nombre de la mujer. En el contexto inmediato, o sea, la simiente, o sea, el descendiente, pues, al menos en la medida que Eva comprendió la promesa, parece ser identificada por ella como Set, después de que Caín mató a Abel. Tras el nacimiento de su tercer hijo, ella dijo: porque Dios me ha sustituido otro hijo, o sea, la palabra Sera, que significa simiente, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis capítulo 4, verso 25. Entonces, a pesar de que Eva no sabía todo lo que involucraba el concepto de la herida de la cabeza de la serpiente, pensó que de alguna manera la promesa de Dios se cumpliría mediante uno de sus descendientes, o sea, la simiente, pues. Entonces, noten esto, que a pesar de la representación del pecado y la rebelión del hombre, que la vemos bien clara en Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, la promesa de Dios con respecto a la simiente se convirtió en el tema general de Génesis. Además, a pesar del pecado y de la rebelión del hombre, Dios por su gracia prometió, primero en una forma genérica por él, una forma genérica que se había roto. El reino animal cayó junto con la humanidad y entre ellos existiría una enemistad duradera. Noten lo que nos dice en Romanos capítulo 8, versos 20 al 22. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, versos 20 al 22. Se ha dicho que muchos estudiosos no creen que la declaración con respecto a la simiente de la mujer, como decía, hiriendo la cabeza de la serpiente, sea un mensaje de esperanza, de salvación o de promesa mesiánica. Sin embargo, parece tener un significado más profundo que la larga hostilidad entre las serpientes y la humanidad.
La serpiente era más que una serpiente que hablaba. Esto es bien claro y ya hemos visto esta declaración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender, hermanos? Debemos entender la declaración de Dios a la serpiente como el protoevangelio. ¿Qué es eso del protoevangelio? O sea, las primeras buenas nuevas del evangelio. La respuesta es sí y no, porque en el contexto original la mujer es Eva, no María, y su simiente se refiere a la posteridad. A la posteridad. No es una profecía distinta del nacimiento virginal de Jesús. Sin embargo, en relación con el sentido más completo, así tenemos que verlo. Bueno, pero veamos otro aspecto muy importante, y es la sentencia que se dio contra la mujer. Primero la sentencia contra la serpiente, luego la serpiente contra la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este versículo 16, vemos que el juicio de Dios contra la mujer interrumpió su papel pretendido en la creación. Fue creada para ser la esposa de Adán, eso es evidente, una ayuda que le correspondiera, y había de ser la madre de sus hijos. Se describe claramente en el capítulo 2, versos 18, 23 y 24. Entonces, fíjense que lo que voy a decir es bien importante, que tener hijos no era parte de la sentencia del Creador, era parte de la bendición original. ¿Por qué? Porque les dijo: multiplicaos, llenad la tierra. Ahí lo tenemos en el verso 28 del capítulo 1. Ese fue el propósito de crearlos. Entonces, evidentemente, antes de entrar el pecado, la mujer habría podido tener hijos con muy poco o posiblemente ningún dolor. Posiblemente hasta ningún dolor. Después de la maldición, en su papel más singular como mujer, dar a luz, el Señor multiplicaría en gran manera, dice, sus dolores en sus preñeces. Esta fue precisamente la consecuencia de su pecado. Además, Dios dijo: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El significado preciso de esta afirmación es muy debatido. ¿Por qué? Algunos piensan que el deseo puede utilizarse en un sentido natural, como por decir el deseo sexual. La declaración él se enseñoreará de ti podría estar reafirmando la cadena de autoridad. ¿Cuál es esa cadena de autoridad? Dios, hombre, mujer, que fue establecida en la creación, pero revertida en la caída, lamentablemente. ¿Por qué? Cuando el hombre siguió el liderazgo de la mujer al probar el fruto del árbol prohibido. ¿Por qué hago referencia a esto? La mujer come del fruto. ¿Qué es lo que ve Adán? Que no le cayó mal, que no se murió. Entonces, bueno, lo saboreó. Entonces ahí se revierte pues ese orden, el orden que Dios no quería. ¿Por qué? Porque se dejó dominar por la mujer, en el sentido de que ella, al probar ese fruto, comió
y entonces él decide que también lo va a comer. Es algo absurdo. ¿Cómo es que Dios les había dicho lo que tenían que hacer y no hacer? Y llega el momento en que ellos transgreden esa orden de parte de nuestro Dios. Este punto de vista tiene poco apoyo porque el deseo sexual natural, como hace unos momentos lo decía, fue parte de la bendición de la sexualidad. Eso era parte de la bendición de la sexualidad que fue instaurada en el hombre y la mujer al principio, cuando fueron creados como progenitores de la raza humana. Entonces, no fue un castigo por el pecado después de la caída. Además, el liderazgo del hombre sobre la mujer fue parte de la relación apropiada que Dios pretendía para el matrimonio desde la creación, como se lo describió el Señor en Génesis capítulo 2, desde los versos 18 hasta el 25. Se basaba en la prioridad de Adán sobre Eva, que él demostró dándole un nombre a ella, tal como había dado nombre a los animales. Mire, vamos a leer, vámonos a 1 Corintios capítulo 11, vamos a leer los versos 3, y de ahí nos pasamos al verso 7 hasta el 12. Miren lo que dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y noten el orden de autoridad. Y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El orden que está presentándose aquí: Dios, Cristo, hombre, mujer. Verso 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Vámonos ahora a 1 Timoteo capítulo 2, versos 12 al 15. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, si el deseo se refiere al deseo sexual natural de la mujer para con su esposo, entonces se deduce lógicamente que el señorío del hombre sobre su mujer también es la función natural que Dios pretendía en la relación marital. Sin embargo, la forma sustantiva de deseo únicamente aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. Además del pasaje en Génesis, aparece también en el Cantar de los Cantares. Miren lo que dice el verso 10 del capítulo 7 del Cantar de los Cantares, donde habla del deseo del novio para con la novia en su declaración. Dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. O sea, conmigo tiene su contentamiento, es el deseo natural. Es un deseo natural en el contexto del amor y el gozo. Mientras que en Génesis 3:16
el deseo que la mujer había de experimentar se encuentra en un contexto de pecado y de juicio. Ese es el contexto, hermanos. El contexto de pecado y de juicio, que es lo que se viene tratando. Entonces, aparte de estos deseos, se utiliza en otro lugar. Génesis capítulo 4, versos 6 y 7, aparece como consecuencia de no haber ofrecido Caín una ofrenda agradable a Dios. Por otra parte, es significativo que el término enseñoreará, o sea, la palabra machal, que se utiliza en Génesis 3:16, también se encuentra en este contexto. Y estos son los dos únicos lugares donde se utilizan la palabra de Chucat y machal juntos. O sea, ambos contextos se centran en el pecado y en el castigo, no en el deseo sexual. Que quede claro esto. Por eso miren lo que dice en Génesis 4, versos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, el pecado pues es representado como un animal salvaje con deseo de saltar sobre Caín y abrumarlo, mejor dicho. Dios desafió a Caín a ejercer su señorío, o sea, su dominio sobre ese deseo y no sucumbir ante él mismo. Entonces, el término hebreo machal quiere decir señorear o estar en autoridad, y a menudo se refiere a la autoridad que los reyes ejercían sobre sus súbditos. Entonces, si tomamos en serio el uso léxico de los términos y las similitudes estructurales de estas dos narraciones, el significado de Génesis capítulo 3, verso 16 es análogo al de Génesis capítulo 4, versos 6 y 7, en referencia a una lucha por el dominio y por el señorío. Entonces, así como el pecado deseaba señorear sobre Caín, también habría una lucha de poder entre los sexos. Entonces, la relación original entre el marido y la mujer no se mantuvo en el pronunciamiento de juicio contra la mujer en Génesis capítulo 3, verso 16. Fue distorsionada por el pecado y por la caída. En resumen, la declaración, él